La historia de Job. Un viaje de fe, perseverancia y redención. El hombre más despiadado de Oriente. En la tierra de As, una región que hoy correspondería a parte de Jordania o Arabia Saudí, vivía un hombre llamado Job. Su fama se extendió por todo Oriente como el hombre más recto y temeroso de Dios de su tiempo. La Biblia lo describe como recto y justo, temía a Dios y rehuía el mal. La prosperidad de Job era extraordinaria, incluso para los estándares de la época. 7.000 ovejas pastaban en sus campos. 3.000 camellos recorrían las rutas comerciales. 500 yuntas de bueyes araban sus tierras. 500 asnos transportaban mercancías. Una multitud de sirvientes cuidaba de sus propiedades. Su familia fue igualmente bendecida, 7 hijos y 3 hijas vivían en armonía, celebrando fiestas periódicas en las que se reunían para festejar. Job, en su excepcional piedad, ofrecía sacrificios después de cada fiesta, pensando, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. El desafío celestial. Un día, en los atrios celestiales, ocurrió algo extraordinario. Los ángeles se presentaron ante Dios, y entre ellos estaba Satanás. El diálogo que siguió cambiaría la vida de Job para siempre. ¿De dónde vienes?, preguntó el Señor. De caminar por la tierra y observarla, respondió Satanás. ¿Has observado a mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, recto y honrado, que teme a Dios y rehuye el mal. Satán, con su característico escepticismo, lanzó un desafío: ¿acaso Job teme a Dios sin motivo? ¿No has puesto un cerco protector alrededor de él, de su casa y de todo lo que posee? Reténle tus bendiciones y verás si no te maldice en tu cara. Las primeras pruebas. Lo que siguió fue una serie de catástrofes tan devastadoras como repentinas, todas en un solo día. Primer mensajero: los sabeos atacaron, robaron los bueyes y los asnos y mataron a los sirvientes. Segundo mensajero: fuego del cielo consumió las ovejas y los pastores. Tercer mensajero: los caldeos se llevaron todos los camellos y mataron a más siervos. Cuarto mensajero: un fuerte viento derribó la casa donde sus hijos estaban festejando, matándolos a todos. La reacción de Job demostró su extraordinaria fe. Se levantó, se arrancó el manto, se afeitó la cabeza y se postró y adoró. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo me iré. El Señor dio, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. La segunda prueba. Satanás, aún no convencido, argumentó que Job solo mantenía su integridad porque su salud estaba preservada. Con permiso divino, afligió a Job con úlceras dolorosas de la cabeza a los pies. La afección era tan terrible que Job se sentaba entre las cenizas, rascándose las heridas con un fragmento de cerámica. Su propia esposa, desesperada por su sufrimiento, le aconsejó: ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero Job replicó: hablas como un necio. Recibiremos el bien de Dios, pero ¿no recibiremos también el mal? Los consoladores inadecuados. 3 de los amigos de Job, Elifaz de Temán, Bildad de Esbaizofar de Naamat, vinieron a consolarlo. Cuando lo vieron, no lo reconocieron. Pasaron 7 días y 7 noches sentados con él en silencio, tan afligido estaba. Lo que siguió fueron largos diálogos filosóficos y teológicos, en los que cada amigo, a su manera, trató de convencer a Job de que su sufrimiento era el resultado de algún pecado oculto. Elifaz basaba sus argumentos en experiencias místicas y observaciones de la vida. Bildad apeló a la sabiduría tradicional y a las enseñanzas de los antiguos. Zofar se limitó a acusar a Job de hipocresía y arrogancia. La defensa de Job. En medio de su angustia, Job mantuvo profundos diálogos con sus amigos y con Dios. Sus lamentos son algunos de los textos más poéticos y emotivos de la literatura. ¿Por qué no morí al nacer? ¿Por qué no perecí cuando salí del vientre materno? Sé que mi Redentor vive, y que al final se levantará sobre la tierra. Antes te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te ven. La intervención de Eliú. Un cuarto personaje, más joven, llamado Eliú, entró en escena. A diferencia de los otros, aportó una nueva perspectiva.
El sufrimiento podía ser educativo, una forma de que Dios refinara el carácter de sus siervos. La manifestación divina. Finalmente, Dios mismo se manifestó en un torbellino. En lugar de explicar el sufrimiento de Job, le interrogó sobre los misterios de la creación. ¿Dónde estabas cuando puse los cimientos de la tierra? ¿Puedes atar las Pléyades o desatar los hilos de Orión? ¿Eres tú quien da fuerza al caballo y viste su cuello con crines? La restauración. El desenlace de la historia es extraordinario. Job se humilló ante Dios, reconociendo su pequeñez. El Señor reprendió a los 3 amigos y ordenó a Job que rezara por ellos. Dios devolvió a Job el doble de su fortuna. 14.000 ovejas. 6.000 camellos. 1.000 yuntas de bueyes. 1.000 asnos. También tuvo 10 hijos más, 7 hijos y 3 hijas, que eran considerados los más bellos de la región. Sus hijas se llamaban. También tuvo 10 hijos más, 7 varones y 3 mujeres, que fueron consideradas las más bellas de la región. Sus hijas se llamaban Gemima, que significa paloma. Kecia, que significa casia, una especia preciosa. Kerenapuque, que significa cuerno de antimonio, un valioso cosmético. Job vivió otros 140 años después de su calvario, viendo a sus hijos y nietos hasta la 4ª generación. Murió, viejo y lleno de días, y su historia quedó grabada para inspirar a generaciones. Lecciones eternas. La historia de Job nos enseña varias lecciones profundas. El sufrimiento no siempre es consecuencia directa del pecado. La verdadera fe trasciende las circunstancias. Dios no nos debe explicaciones, sino que está presente en nuestro sufrimiento. La restauración puede venir después de la prueba. Nuestra comprensión de Dios y de sus propósitos es limitada. Esta narración sigue siendo pertinente después de milenios porque aborda cuestiones fundamentales de la existencia humana, el sufrimiento de los inocentes, la naturaleza de la fe, la justicia divina y el misterio de los designios de Dios.